poder evangelístico de la santidad. Vamos a hablar de santidad. Texto bíblico, Salmo 51, del 1 al 13. Salmo 51, del versículo 1 al 13. Dice la Biblia, oiga bien lo que dice la Escritura. ¿Cuál es el título que le pone la Reina Valera al Salmo 51? Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Versículo primero. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Qué lindo. Oramos. Buen Dios y Padre bueno, perdónanos, mi Dios, porque hemos pecado también nosotros contra ti. Y es necesario, mi Dios, demostrar a la iglesia la urgente necesidad de la santidad para que la obra evangelística sea eficaz y que los pecadores se conviertan de sus malos caminos y se entreguen a ti. Ese es un milagro, mi Dios, que solo en santidad se puede pedir y se puede recibir. Ayúdanos, mi Dios, porque estamos en estos momentos como David, reconociendo, mi Dios, que hemos pecado. Y nosotros, Padre nuestro, queremos obedecer las instrucciones de tu palabra como tú las has dejado escritas. Y así daremos gloria, honra, exaltación y alabanza solamente a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. ¿Quién escribió el Salmo 51? Pues el rey David. Y oiga bien en qué forma hablaba el rey David en el Salmo 51. David, rey de Israel, hombre escogido por Dios. Recuerdan que el profeta Samuel lo ungió con aceite sobre todos sus hermanos. Un hombre así había pecado gravemente. Había cometido 2 pecados, pero en una forma sumamente perversa: el adulterio y el homicidio. Pecados que los cometió con premeditación, con alevosía y con total ventaja. Era el rey de Israel. Y oiga bien, amados, hay cierto nivel de desobediencia, de pecado, que humanamente se considera imperdonable. Es más, ni siquiera uno mismo cree que puede recibir perdón por esos pecados.
David nos retrata a la persona de cada uno de nosotros. Porque hermanos, nosotros caras vemos, pecados no sabemos. Pero si nos examinamos cada uno de nosotros conforme a los pecados que hemos cometido, podríamos caer en la misma categoría de David. Tal vez no hemos cometido adulterio ni homicidio. Tal vez solo adulterio, tal vez solo homicidio. Pero amados hermanos, estos pecados son gravemente condenados en la Escritura. Y no es porque sean los más graves, sino que se daña muchísimo a cualquier persona con estos pecados y sobre todo se ofende a Dios muy, muy gravemente. Mantener la condición de pecado aquí guardada es sumamente dañino. El pecado se comete e inmediatamente la conciencia acusa. Porque tenemos una conciencia acá dentro que nos está recordando todas las cosas que hemos hecho. En la carta a los Romanos capítulo 2, versículos 14 a 16, la Biblia lo ilustra con mucha claridad. Dice, Romanos 2, 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿quién? Su conciencia, y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Miren, hermano, la Biblia prácticamente lo acorrala a uno con las grandes verdades acá escritas. Hay una conciencia acá. Usted y yo cometimos un pecado. Podría ser un pecado solo de pensamiento, pero aquí queda en la conciencia y uno sabe que lo ha cometido. ¿Por qué a uno le mortifica esa condición de pecado? Porque, amado hermano, la conciencia nos está diciendo, esto hiciste, esto dijiste, esto oíste. Y, amados hermanos, la conciencia no nos deja tranquilos y nos acusa por cada pecado que cometemos. El pecado, amado hermano, que Dios no ha perdonado porque no se lo hemos confesado con arrepentimiento, es lo que no nos permite vivir una vida de santidad, una vida sin pecado. La naturaleza carnal, por supuesto, nos dice, comete pecado y que nadie sepa, que nadie sepa. Y Dios lo supo antes que lo cometiéramos. O sea, a Dios no lo vamos a engañar. Y amado hermano, eso es lo que tratamos ahora de instruir a nuestra iglesia. No es bueno guardar el pecado y retenerlo sin confesárselo a Dios para que Él lo perdone. Eso nos aniquila, no nos deja vivir en paz. O lo más peligroso es que la conciencia se endurezca tanto que ya no nos acuse por el pecado, sino que nos acostumbramos a vivir en pecado, que es una relación de total perdición, porque perdemos la comunión con Dios. Y amado hermano, el rey David, en el Salmo 32, esta es una declaración que creo que vale la pena que la leamos. 32 del 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oiga bien lo que le voy a decir, hermano. Nadie ha cometido pecados tan graves que Dios no sea poderoso para perdonar.
Porque uno dice, en lo que he caído, uno se siente miserable. ¿Se acuerdan en Romanos 7? El apóstol Pablo decía, lo bueno que yo quiero hacer no lo hago, sino que lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y se siente y dice, miserable de mí, ¿por qué aún no queriendo hacer esto, lo sigo haciendo? Porque, amado, la fuerza del pecado es tremenda. La fuerza del pecado solo se puede contener con el poder del Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu Santo el único que es capaz de detener la fuerza del pecado y evitar que nosotros sigamos viviendo una vida de pecado. Y una vida de pecado es una vida sin santidad. Hermano amado, tenemos una conciencia que nos está diciendo, a veces pecados que hemos cometido quizás hace un mes, hace un año, hace 10 años, y todavía ahí los tenemos guardados. No se los hemos confesado a Dios, no le hemos dicho a Dios lo que hemos hecho, porque realmente da vergüenza. Dice acá la tendencia del rey David: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Callar el pecado significa empezar a morir antes de la partida. Y amado hermano, ¿por qué? Porque hay pecados que se cometen en lo íntimo que son sumamente graves. Le voy a dar un ejemplo. El aborto. ¿Cuántas mujeres han abortado y lo han hecho en secreto? Y saben que le han quitado la vida a un hijo, pero como nadie se ha dado cuenta, ¿sí? No se supo, entonces, pero ellas lo saben. Y probablemente el marido también lo sabe, porque él fue el que la indujo a cometer ese asesinato. Pero la conciencia aquí le dice: le quitaste la vida a un hijo, robaste cualquier cosa. Y amado hermano, le estás robando el marido a otra mujer, o viceversa. Son robos, o te robaste una cantidad de dinero y nadie se dio cuenta, no te metieron preso, pero la conciencia está acusando. Miren, nosotros hemos tenido experiencias como pastores de hombres que usted ni parece, pero dicen, no, ya no puedo aguantar esto, porque alguna vez en su juventud tuvieron una experiencia homosexual y ahora son casados con familia y sienten que le golpea el corazón al recordar las iniquidades que han cometido. Y todo eso tiene solución. Todo eso tiene solución. El pecado tiene solución. Si no, ¿para qué nos dio el Padre a Cristo? Pero amados, se trata de entrar en un compromiso por la santidad, porque a la carne no le gusta la santidad. La carne exige pecar, reclama pecar, y la fuerza de la carne también es poderosa. ¿Quién es el único que puede detener la fuerza de la carne? El Espíritu Santo. Entonces, amado hermano, cuando nosotros decidimos callar y no confesar el pecado, porque lo más necio es no confesarle a Dios el pecado que Él siempre supo que hemos cometido. Hay pecados que uno como esposo comete y la esposa ni se los imagina. Gracias a Dios así nos cuida el Padre, pero Él sí lo sabe. Él sabe bien qué hay en nuestro corazón. Lo más hondo del corazón, Dios lo conoce. Y nosotros estamos desafiando a Dios, queriendo silenciar nuestra conciencia, y preferimos tener el bote de basura de pecado, dormir con él, que limpiarlo habiendo recursos que Dios nos ha dado para que nosotros podamos ser libres de la esclavitud del pecado. Estamos hablando, amados hermanos, de arrepentimiento. Una cosa es el reconocimiento del pecado que uno sabe que ha cometido, y otra cosa es dolor tan intenso por el pecado que uno ya no quiera seguir pecando. Porque cuando nosotros seguimos en el mismo pecado sabiendo que estamos pecando, es porque no hay arrepentimiento, solo hay conocimiento del pecado. Sí, yo lo hice, yo sé que eso es pecado, pero amado, no me estoy arrepintiendo, por lo tanto, a la menor oportunidad lo vuelvo a hacer. Y entonces así estamos jugando en nuestra vida y lo volvemos a hacer y no sentimos nada. Hermano amado, fíjese que lo que el Señor quiere es que ese pecado que tenemos ahí,
que nos parece tan imperdonable, tan grosero, tan sucio, Dios lo que quiere es limpiar el pecado en nuestra vida, perdonándolo. Que es lo que nosotros a veces no entendemos. ¿Para qué nos dio el Padre a Cristo? Porque solo en Él tenemos esa libertad total a pesar de los pecados que hemos cometido. Mire, hermano, no se trata entonces de vivir caído para siempre por el pecado. Nosotros hemos oído testimonios muchos de gente que en las prisiones, en las cárceles, se convierten a Cristo. Y allá en la prisión encuentran la libertad del pecado. Porque a veces en esa opresión tan horrorosa por la cárcel, el hacinamiento, amado, ahí los visita el Señor con su Espíritu Santo y les pone dolor por el pecado y realmente nacen de nuevo, pero están prisioneros. Y le dicen a uno, sí, yo voy a seguir en la cárcel hasta que me muera, pero hoy soy libre del pecado. Ya no siento aquella angustia, agonía por el pecado que cometí. Hermano, esa libertad existe. Nosotros estamos llamados a vivir con libertad, la libertad con la que Cristo nos hizo libres, a pesar de que tenemos un récord pecaminoso que solo la sangre de Cristo es capaz de borrarlo totalmente. ¿Estamos entendiendo, amado hermano? Entonces, el tema del mensaje es el poder evangelístico de la santidad. Todavía no hemos entrado a el poder evangelístico de la santidad. ¿Por qué es importante la santidad para evangelizar? Miren, el conocido versículo Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, hermano, el Señor a los apóstoles y primeros discípulos les dijo: espérense, no vayan a predicar el evangelio todavía. Es necesario que el Espíritu Santo los llene y tengan poder. Pero, hermano, el poder es para vencer primeramente el pecado que mora en nosotros. ¿Cómo vamos a ir a hablarle de santidad, de salvación al pecador sucios por el pecado? No se puede. No se puede. El evangelismo así es ineficaz. Usted lo que va a conseguir tal vez son declaraciones de gente que dice: vaya, pues voy a recibir a Cristo, pero me da mi tamal. Entonces, no, hermano, el evangelismo hecho en santidad realmente tiene un poder sobrenatural. Tiene un poder que realmente usted habla y la gente va a ser convencida de pecado. La gente va a venir a oír el evangelio a la iglesia y de verdad usted va a decir: wow, ¿cómo es posible que yo, habiendo sido todo lo malo que he sido, habiendo hecho todos los pecados que he cometido, el Señor me da ahora gracia para hablarle al pecador y la gente se convierte? Miren, el rey David había cometido pecados horribles y sin embargo él declara en el versículo 13 del capítulo 51 que cuando él recupere, sea restaurado a la comunión con Dios, dice: entonces enseñaré a los transgresores su camino y los pecadores se convertirán a ti. Y uno dice, cuando habla un pecador que está cometiendo los pecados de los cuales el Señor ya los perdonó, la gente le va a decir: ay, el burro hablando de orejas, si tú también has hecho lo mismo. Sí, pero a mí ya me perdonó mi Señor, ahora estoy limpio. Ahora Él no me acusa, ni mi conciencia me acusa, ni el Señor. Es decir, porque Él mismo me perdonó, porque confesé mi pecado. La santidad, amado hermano, es la voluntad de Dios. La santificación, la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, lo dice con toda claridad. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí viene una lista de pecados que no hay que cometer. Dios, amado, es honrado cuando nosotros realmente vivimos sin pecar. Sin pecar. Ni en lo secreto, ni en el pensamiento. Nosotros vivimos vidas que luchan día y noche por agradarle a Él. La lucha del verdadero Hijo de Dios es contra su propio pecado. El gran enemigo de nosotros, ¿a dónde está, hija? Aquí está. Usted tiene ahí su carne, que es su gran enemiga. Mire,
Tal vez pocas veces se hace una exégesis de lo que es el Padre Nuestro. Y lo más ridículo del Padre Nuestro es que se declare como un rezo sin saber lo que se está diciendo. Pero en Mateo 6, versículos 9 y 10, mire, dice la Biblia, hablando Jesús, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, que dice después, santificado sea tu nombre. Amado hermano, el modelo de oración que Jesús nos enseñó dice, santificado sea tu nombre. ¿Quién va a santificar el nombre del Padre? ¿Quién lo va a santificar? Nosotros. Él ya es santo, Él es totalmente santo, pero lo que tenemos que santificar su nombre somos nosotros. ¿Y cómo lo santificamos? Viviendo en santidad, viviendo sin pecado, luchando contra las tentaciones, no complaciendo a la carne en todo lo que la carne diga. Y eso es difícil, hermano, porque uno de repente dice, ya sale con la buena intención, pero la buena intención no es suficiente. Hay que luchar hasta la sangre contra el pecado, porque eso es lo que agrada a Dios. Mire, nuestro amado Salvador sabía que el pecado es el gran enemigo de la humanidad, y por eso es que no se resistió subir a la cruz, a derramar su sangre para que nosotros tuviéramos una oportunidad de ser perdonados completamente de nuestros pecados. Ese es el testimonio de la gracia de Dios, que gratis, porque el pecado lo cometimos nosotros. ¿Quién debía haber sido la crucificada? O sea, nosotros debíamos de estar en la cruz y Él lo hizo por nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque sabía que no había otra manera de santificar el nombre del Padre. Oiga bien, mientras el pecado, y esto es importante, mientras el pecado no es perdonado, nuestra vida está manchada por el pecado. Así. Si usted tiene un pecado que Dios no le haya perdonado, entonces, ¿cómo está su vida? Realmente manchada por el pecado. Los ojos de Dios lo ven a uno sucio, inmundo. Que necesitamos realmente el milagro del perdón para que seamos completamente limpios de nuestras iniquidades. David lo dice, miren, en el Salmo 32, el que acabamos de leer, versículos 3 y 4. Mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mire, cuando el pecado está habitando en nosotros y el Señor nos lo ha perdonado, uno se marchita espiritualmente, se deprime emocionalmente y se enferma también físicamente. Por eso es que la gente camina así. ¿Qué tal, hermano? Bien. ¿Por qué andan así? Porque tienen pecado, no están a cuentas con Dios. Y entonces, claro, el pecado a uno lo va matando antes de tiempo. Mire, hay gente que se acostumbra por años a vivir vida de pecado, y esa gente envejece muy pronto. Enfermedades los alcanzan en la juventud. Y, amados, son jóvenes amargados o amargadas. ¿Por qué? Porque no han confesado su pecado a Dios, que es el único que tiene poder para perdonar. Entonces, amado, posiblemente usted se sienta marchito. Mira lo que dice David: se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ahora que estamos en esta época del año, todavía las plantitas están verdes, ¿verdad? Tienen agua. Pero allá por Semana Santa, ¿cómo se pone? Lo que era verde hoy se pone seco, café. ¿Por qué? Porque le falta vida del agua y por eso se vuelven sequedades. Pues así está la vida de muchos de nosotros. Como el pecado lo estamos reteniendo, mientras estemos reteniendo el pecado, nuestra vida se va enjutando, se va marchitando, el ánimo se vuelve triste y la depresión es fácil de adquirir, porque el pecado aquí está consumiendo. El pecado hace un trabajo destructivo en cada uno de nosotros.
Y amados, ¿y cuál es la paga del pecado? Pues la muerte. Entonces, oiga bien, por eso es importante la santidad, por eso es importante luchar contra el pecado, para poder realmente agradar a Dios. Sin santidad, nadie verá a Dios. Y entonces, amado, cuando usted realmente vive en santidad, vive agradando a Dios. Ahora, usted quiere recibir un favor del Señor. ¿Cómo va a recibir un favor del Señor? ¿Viviendo para agradarle o estándolo ofendiendo todos los días? Hay que agradar a Dios. Entonces, ok, ya vimos que la santidad es importante, ¿sí? Ahora, pero ahorita no vivo en santidad. Ya mi pecado me está aplastando el alma y yo realmente pierdo la ganas de ir a la iglesia, no quiero orar, me caen mal los hermanos, el pastor no se diga. Amado hermano, llegamos a esos extremos, pero ¿cómo recuperar la vida de santidad? Salmo 32:5, ahí está. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Qué dije? Confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué hace el Señor? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire, ¿qué pecado le estaba perdonando el Señor a David? Adulterio y homicidio. Y nosotros pensamos que el pecado nuestro quizás no lo va a perdonar el Señor. Sí lo perdona, hijo. Sí lo perdona. Pero es que el Señor, a mí me da pena hasta confesarte mi pecado. ¿Y por qué le va a dar pena confesarle a un pecado al Señor, si Él lo conoce bien lo que ha hecho? Es más, hay recuerdos de su pecado que a usted ya se le olvidaron y Dios lo tiene bien presente. O sea, porque ante Él nada es oculto. Entonces tenga claro que Dios no ignora nada de lo que usted ha hecho, de lo que usted ha pensado, de lo que usted ha sentido, de lo que usted ha visto. Él lo sabe todo. Y lo único que espera es que usted se lo confiese, que usted realmente sienta arrepentimiento, que también viva en ese reconocimiento. Sí, soy culpable. Señor, yo no me voy a esconder, pues sí, Señor, lo hice. Y lo hice con ganas de hacerlo. Lo hice y no me importó el Espíritu Santo. Lo hice y he decidido callarlo. Pero al callar el pecado, ahí es donde empieza el veneno a trabajar interiormente. Pero cuando se confiesa el pecado a Dios, dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y uno a veces cree que no es posible que Dios me perdone esto. Y porque uno mismo no se perdona. Pero amado, si se confiesa el pecado con arrepentimiento, queda blanco como la nieve. Así dice la Biblia. En el capítulo 1 de Isaías está esa declaración tan preciosa que lo tenebroso, lo negro del pecado, el Señor lo purifica, lo santifica. Y eso es lo que David está aquí reconociendo. Amado, también cuando el Señor perdona los pecados, uno recupera la comunión con Dios. En el Salmo 51, 10 y 11 comienza esta parte tan preciosa del Salmo. Y le pide el salmista a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustente. Mire, claro, una vez ya el Señor lo perdona a uno ya tiene confianza de acercarse a Él y orar, platicar con Él. ¿Por qué perdemos el deseo de orar? Porque nuestra conciencia nos avergüenza delante de Dios y uno siente que Dios no lo quiere oír. Y cómo no, si Dios siempre está interesado en oír lo que le decimos, pero lo primero que quiere oír es la confesión de pecados. Luego viene ya, después del pecado perdonado, empieza el proceso de restauración espiritual, moral y material que tanto necesitamos todos. Porque, amados, no se trata de que el pecado nos mate para siempre. Y uno diga, no, ya perdí como dicen uno, ya perdí la gracia con el Señor, ya estoy caído, estoy botado. No, hermano, hay que levantarse. Digamos todos así, pero con convicción. Tenemos que levantarnos.
tenemos que levantarnos. O sea, no nos vamos a quedar caídos, porque la mano de Dios está lista para levantarnos. Y lo único que Él espera es que nosotros, desde nuestro lugar de caída, le digamos: perdóname, Dios mío, lo volví a hacer. Y Él levanta al pecador. Amado, no se trata de condenarse uno solo por el pecado que comete, sino de pedir perdón a Dios. Eso es lo que vamos a hacer ahora en oración: pedirle perdón a Dios por tanto pecado que hemos cometido y que lo andamos aquí guardado en la conciencia. Entonces uno recupera la vida de oración, recupera la delicia de leer la Biblia. ¿Por qué la gente no lee la Biblia? ¿Por qué la gente no estudia la Biblia? Porque su mismo pecado no le permite encontrar deleite en la palabra de Dios. Y por eso es que en pecado, y uno está leyendo la Biblia, le da sueño. 2 versículos lee y se duerme profundamente. ¿Por qué? Porque se ha perdido la comunión con Dios. Y ya dice: no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Un hipócrita más en la iglesia. Entonces, y el diablo dice: no, con lo que has hecho vas a ir a la iglesia. Entonces, amado hermano, si uno viene a la iglesia para compartir la vida de oración y de comunión con Dios, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amado, cada uno de nosotros, los que estamos acá, somos pecadores perdonados por Dios. Cada uno. Nosotros, amados, todos tenemos una cuenta larga que darle a Dios, y se la vamos a dar si Él no nos perdona los pecados. Pero el pecado que el Dios perdona, ya no nos va a pedir cuentas por Él. Cuando sea el día de dar cuentas, porque ya lo confesamos: sí, Señor, yo lo hice, yo lo cometí. Y entonces el Señor dice: no, ese pecado no me lo confieses, porque yo ya te lo perdoné. Entonces, hermano, cuando uno ya está perdonado por Dios, entonces uno tiene deseos de servir en la iglesia, haciendo lo que sea, pero uno tiene ganas de participar en el servicio a los santos. A veces, hermano, usted dice: ay, me toca servir hoy. Pues ni modo, voy a ir. Pero si usted vive en santidad, hermano, no se le va a rogar para que sirva. ¿Cuándo me toca? Y no me puede dar algo que hacer antes. Porque la gente está ansiosa por servir, porque está viviendo en santidad. Y amado, el servicio le ayuda a mantenerse firme en una vida de santidad. Ahora quiero declararle algo importante. Se recupera la vida de santidad. Sí, Dios perdona. Dios perdona y se puede recuperar la comunión con Dios. Pero esto también es importante. David enfrentó las consecuencias del pecado con humildad. El bebé que engendró en adulterio murió. Los hijos cometieron una cadena de pecados, como el profeta Natán le dijo, que, amado, la casa de David fue una casa de vergüenza. Él estaba en comunión con Dios, había sido perdonado, pero, amado, los pecados de David y de sus hijos son graves y están declarados totalmente en el segundo libro de Samuel. Hubo incesto entre hermanos, un hermano mató a otro, amado, otro hermano fue asesinado. Hermanos, son cosas que consecuencias por el pecado que David cometió, y aún al propio David, el hijo Absalón, le dio golpe de estado por un momento y tuvo que huir de Absalón, porque Absalón, el hijo, quería matar al papá. Qué horrible eso, que un hijo lo quiera matar a uno. David lo sufrió como consecuencia de su pecado, pero eso no quiere decir que Dios no estaba con él. Entonces, amado, a veces usted quiere que el pecado, el Señor lo trate como con varita mágica. Vaya, pin, hija, aquí no pasó nada, ni consecuencias hay. No es así. Siempre hay consecuencias por el pecado, siempre. Pero, amados, lo cierto es que para los hijos de Dios, las consecuencias del pecado, el Señor, a mí me parece que las disminuye bastante cuando hay arrepentimiento, cuando hay deseo en el corazón de agradarlo. Entonces, hermano, la consecuencia de una vida de santidad es eficacia para evangelizar. Mire, hermano, ¿por qué no prueba? Háblele al pecador de Cristo, pero hágalo en santidad. Y
Aquí David, porque el Salmo 51 lo escribió David, y dice, una vez, los primeros capítulos, los primeros versículos, él confiesa su pecado, reconoce sus rebeliones y reconoce la santidad de Dios. Entonces el Señor lo perdona. Y cuando el Señor hace en él la obra de restauración de su corazón y lo llena de su Santo Espíritu, David se vuelve a gozar en la salvación que ha recibido. Igual que nosotros, que aunque hemos sido salvos, hemos pecado y necesitamos recuperar el gozo de la salvación y que el espíritu, un espíritu noble me sustente, dice el versículo 12. Entonces ya David, amado, el milagro de la restauración es real, pero cuando nosotros no detenemos el proceso, y se atreve a decir David en el versículo 13, entonces, Señor, cuando me hayas perdonado mis pecados y cuando yo recupere el gozo de la salvación, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Mire, ¿usted cree moralmente que David podía tener autoridad moral para hablar de salvación y de santidad? Pero aquí estaba diciendo él, cuando tú me recuperes, Señor, mi santidad, yo le voy a enseñar al pecador sus caminos y lo lindo, y los pecadores se convertirán a ti. Entonces hay poder en la santidad, hay poder evangelístico en la santidad. Hermanos, cuando Dios ya empieza a usarnos a nosotros, todos pecadores, vamos a evangelizar. Pero, hermanos, empiezan a ocurrir cosas maravillosas en nuestro trabajo evangelístico. Cuando los apóstoles comenzaron su vida de evangelistas, cuando ya fueron llenos por el Espíritu Santo, fueron limpios de todo pecado. En el versículo Hechos 2:43 hay este versículo da una señal bien clara de los beneficios de una vida de santidad. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué a los apóstoles los seguían estas señales maravillosas, milagrosas? Porque, amados, estaban ellos realmente revestidos del poder del Espíritu Santo y ellos no se dedicaron a complacer su propia carne, sino a obedecer la comisión que el Señor les había dado. Hermanos, esa es la fuerza que nos da la santidad para evangelizar. Según Gálatas 5:16, dice la Biblia que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, mire, hermano, no se extraña usted si a su carne le dan ganas de echarse 2 cervezas, porque usted antes tal vez era alcohólico o le gustaba. La carne siempre va a querer. La carne siempre va a querer complacerse sexualmente, la carne siempre va a querer mentir, la carne siempre va a ser envidiosa, porque la carne en la carne se aloja la naturaleza pecaminosa de todos nosotros. Pero, amados, el Espíritu Santo es poderoso para hacer morir en nosotros las obras de la carne. Y cuando nosotros hablamos al pecador en santidad, hermanos, que la gracia de Dios está con nosotros, el pecador va a ser tocado para arrepentimiento. Y usted le va a decir, mire, le hablé a la vecina que nunca había querido hablarle, porque como es tan religiosa, y ahora le hablé y me dice, vaya, voy a ir con usted a la iglesia el domingo. ¿Por qué? ¿Qué fuerza hay en usted para que su evangelismo sea eficaz? La santidad. Y el Espíritu Santo que no nos llena de santidad, pues. Entonces, amado hermano, quiero terminar con esta palabra. Cada uno de nosotros somos pecadores a quien Dios ya perdonó. Diga, soy pecador perdonado. El Señor ya no me va a reclamar por los pecados que Él mismo me perdonó. Ok. Entonces, hermano, le voy a decir una búsqueda más. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y oiga bien lo precioso, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Habrá un pecado que la sangre de Cristo no limpie? Entonces, hermano, cuando usted se baña, en la mañana si lo hace, dice, puede usted decir, ay, ¿para qué me voy a bañar hoy si mañana me voy a tener que bañar otra vez? Entonces, hermano, ¿es cómodo para usted andar sin bañarse en medio de este calor? El cuerpo empieza a despedir malos olores. Hay que lavarlo, hay que limpiarlo. Igual es, hermano, el pecado en nosotros. El pecado tiene mal olor para Dios. O sea, nosotros queremos ser olor grato para Dios, ¿verdad que sí? Pero, amado, el pecado no nos permite despedir olor grato, aroma grato para Dios. Y Dios tendrá que acercarse a nosotros así, ¿ve? Pero si Él nos perdona, vamos a tener fragancia de santidad que a Dios le agrada. Y, amados, esa fragancia de santidad significa que ya fuimos restaurados para una comunión con Dios y para un trabajo que nos permita testificar de Cristo aquí en San Vicente o a cualquier lugar donde Él nos mande a predicar el Evangelio. La santidad es la herramienta evangelística que toda iglesia necesita. Los apóstoles recibieron ese milagro y hay gente piadosa que vive verdaderamente en santidad, luchando contra su propia lengua, luchando contra lo que sus ojos ven, luchando contra lo que al oído le agrada oír. Por ejemplo, el que vive en santidad, le vienen a decir, niña, le quiero contar esto. No me cuente nada, no me interesa oír. Si niña, esta es la fulana, si es su amiga, no me cuente nada. ¿Me va a hablar algo bueno de ella? Ay, usted es tan ridícula, ya se hizo evangélica. Los varones, ahí está la señorita que es solo pura culebra con nosotros. Entonces, le vamos a decir sí o no a la señorita o señora. Ay, usted que no le gustan las mujeres. No, que... Y nosotros preferimos la santidad que complacer la carne con el pecado. Les mencioné solamente 2 pecados de los muchos pecados que se pueden cometer. Hermanos, el compromiso de santidad es personal. La santidad tiene beneficios inmensos, incalculables para aquel que vive para agradar a Dios. Por otro lado, el pecado tiene factura de dolor y muerte. Entonces uno dice, ¿cómo quiero vivir? ¿En santidad, agradando a Dios, o en pecado, agradando a mi carne? ¿Cómo quiere vivir? Que esa elección sí la tenemos nosotros. Y nosotros decidimos vivir en santidad, para que cuando hablemos de Cristo al pecador, usted se va a dar cuenta la eficacia de nuestra palabra sobre aquellos que de otra manera ni oírlo quieren. ¿Quién quiere orar conmigo para clamarle a Dios una vida de santidad? Porque esto se pide. Póngase de pie. Amados, esto es agradable a Dios, el testimonio de hombres y mujeres que quieren vivir en santidad. Y vas a ver, hija, las grandes bendiciones que vienen por vivir para agradar a Dios y ya no vivir para uno mismo. Cierre sus ojos, vamos a orar, por favor. Amado Señor y Padre bueno, oh poderoso Dios, Espíritu Santo nos ha hablado esta tarde y nos ha confrontado, mi Dios, a elegir si hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad de la carne. Y nosotros, mi Dios, esta tarde, por el poder de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, elegimos, mi Dios, obedecerte a ti, hacer tu voluntad, mi Señor, agradarte
aunque mi carne se desagrade,